Juntos pero no revueltos a través de su canal RT Win. Recuerde que nos puede ver a través de 5 plataformas. Por ejemplo, Facebook nos busca como canal RT Win. Nos ve también a través del www.win.cl en cable 3. Además nos puede ver a través del canal 53 CEMET, canal 62 y por la televisión abierta la señal 40. O sea, no tiene dónde perderse, pues chiquillos. No tiene que hacerle el quite la cosa, RT Win la lleva, así que póngale. Hacía tiempo que no venía, ¿cierto? La estábamos echando de menos. Ella es parte de este programa. Ella tiene que ver con la parte legal de la municipalidad. Es abogada. Ella se llama Bárbara Gianzana, si no me equivoco. Muy bien. ¿Cómo está, Barbarita? Bien, gracias. Bien. ¿Tienes sueño? ¿Está Estoy un cansada? poquito resfriada. Ahí está, se le notaba así como que está decaída. Pero bien, con ánimo. Esa es la idea. Hoy día Barbarita nos viene a hablar sobre un tema importante que es las herencias. Un tema bien complejo, está prendido, bien complejo, un poquito difícil para cuando las herencias son recabadas para mucha gente, los hijos sobre todo. Cuéntanos sobre eso. Bueno, la herencia es un tema que da para hartas conversaciones, yo creo que para varios capítulos de días miércoles. Ya. Pero sí es importante ir aclarando algunos puntos y enfocarnos por lo menos hoy en algún tema en particular y después lo podemos ir viendo otros relacionados. Bueno, las herencias, como sabemos, se producen al fallecer una persona y la ley, hay dos tipos de suceder a una persona en Chile. Se puede suceder por testamento, se puede suceder por ley. Cuando sucedemos por testamento es porque la persona en vida manifiesta su voluntad por escrito, la persona en vida, como les decía, manifiesta su voluntad, ya sea por escrito, incluso en forma verbal. Podemos después evaluar, conocer los tipos de testamento, porque hay testamentos bien curiosos, especiales. Pero es un trámite más o menos que se entiende que lo hace la persona antes de fallecer en vida, manifiesta su intención. Pero cuando eso no ocurre, la ley suple la voluntad del causante, claro, y un poco interpreta a quién él habría querido beneficiar con sus bienes. Y la ley establece la herencia intestada, que se llama, y establece en un orden jerárquico quiénes son los llamados a suceder a una persona cuando no hay testamento. Yeah. Los primeros llamados a suceder son el cónyuge y los hijos. En segundo lugar vienen los ascendientes, hasta el 4º grado. Los hermanos incluso. Los colaterales que son los primos, hasta el 4º grado. Los hermanos, como les decía yo, y después, si no hay nadie de esos, el fisco. O sea, nadie, las propiedades no se pierden. En el último caso las agarra el fisco. Si hay cónyuge y hay hijos, los de abajo, los que seguían en la lista, perdieron. Claro. Si no hay cónyuge e hijos, se sigue en el 2º grado de sucesión, 3er grado, 4º grado, hasta llegar al fisco, en el último caso. Entonces, generalmente, cuando se muere una persona que no dejó testamento, la mujer o el marido sobreviviente y los hijos, y aquí también es importante que hasta hace unos años atrás existía una diferencia de hijos, algunos tenían más derechos que otros, los hijos legítimos, los hijos naturales. Hoy esa diferencia no existe. Claro. Todos los hijos, porque y ahí es donde se producen los problemas, porque de repente aparece un hijo que nadie conocía. Exacto. Y el hijo perdido tiene tantos derechos como el hijo que vivió siempre con su padre o con su madre. Así es. Y en ese momento empieza el famoso trámite de la posesión efectiva. Esa posesión efectiva, ¿y qué consiste? Así como poquitas palabras como para la posesión efectiva es el trámite administrativo que se debe hacer a través del registro civil para un poco determinar quiénes son los herederos, qué es lo que les corresponde a cada uno, porque es importante también saber que como aquí la voluntad, aquí en Chile no existe la herencia como ocurre en las teleseries venezolanas, mexicanas, cuando de repente se muere la persona y le dejó todo a la nana, a un amigo, no, aquí eso en Chile no existe. A la jardinera. No. A la jardinera, no. A la segunda mujer que tenía por ahí, no, eso aquí en Chile no existe, ya sea por testamento o sin testamento. La ley establece límites porque siempre va a beneficiar a la familia. Ya. Y ahí están todos los temas que hemos conversado de la familia, que siempre se trata de proteger a la familia. De acuerdo a la voluntad que la ley interpreta, la herencia se divide
en tres, en dos, perdón. La mitad de los bienes son del cónyuge sobreviviente, ya sea hombre o mujer. Eso es importante decirlo, porque uno siempre dice, no, ella, la viuda, le corresponde todo, y no es así. No. Y es más, la viuda en este caso es menos cantidad en porcentaje que a los hijos. No, la mujer o el marido siempre se lleva el doble de lo que le corresponde a los hijos. O sea, cuando no hay testamento, la herencia se divide en dos, y la mitad de los bienes son todos del cónyuge, ya sea hombre o mujer. Mira. Y la otra mitad se va a dividir por el número de hijos. Entonces, sí o sí, el cónyuge siempre se lleva la mitad de los bienes del que fallece. Qué bueno que esa parte, porque la mayoría de la gente piensa que es al revés, no. que los hijos, y a veces cuando son más derecho ahí. El 50% de la herencia es de la mujer, por decir algo, y la otra 50%, si son 6 hijos, se divide por 6. Entonces van a agarrar un sexto del 50%. Claro, sí. Ya, qué bueno. Entonces, bueno, en este caso, por eso no hay posibilidad de que ingresen otras personas, los hermanos, los primos, porque ya se cerró con ellos. ¿Y qué es lo que se hace? A través del registro civil se retira un formulario de posesión efectiva que hay que completar. Ya. No requieren de un abogado para hacer el trámite, pero sí la gente suele recurrir, y en la oficina de jurídica de la municipalidad resolvemos muchas veces estos casos, porque el formulario es complejo, porque hay que sacar los porcentajes, están también los impuestos a las herencias, hasta cierta cantidad, la herencia está afecta a un impuesto fiscal, entonces hay que sacar los porcentajes, si está afecto o no está afecto. Entonces, son temas un poco más complejos que requieren tal vez de la preparación de algún profesional, ya sea un abogado o incluso un contador, Claro. que los ayuda a llenar el formulario, pero en el fondo, si lo pueden hacer solo, no hay problema. Se llena el formulario, se presenta al registro civil, el registro civil se demora unos varios días en emitir, generalmente 1 o 2 meses, en emitir la resolución, y cuando el registro civil emite la resolución favorable, esto, si hay bienes raíces, sabemos que los bienes raíces están todos registrados en el conservador de bienes raíces respectivo. Con el resultado, con el auto de posesión efectiva que se llama, se inscribe al margen de la inscripción que consta en el conservador, y desde ese momento la propiedad ubicada en tal y tal parte, que era de tal persona que falleció, pasa a ser de propiedad de la sucesión tanto. Y eso incluye a la mamá, a los hijos, en la proporción que de acuerdo a la ley le corresponde. O sea, en el fondo pasan a ser dueños de una parte de esa propiedad, porque cuando son bienes muebles uno puede fácilmente identificarlo, pero cuando son bienes raíces uno pasa a ser dueño de una cuota imaginaria, se dice, de esa propiedad. Y ahí es donde se producen los problemas de que yo quiero vender, que él no quiere vender, y ese es otro tema, pero sí pasan a ser dueños de un porcentaje de la propiedad. Entonces, todo eso queda inscrito en el conservador. No es un trámite engorroso, sí, de repente un poco lento porque intervienen otros organismos, pero en 4 o 5 meses debiera estar ya la posesión efectiva tramitada. Antiguamente se demoraba mucho tiempo en hacerse eso, como 1 año, 1 año, 2 años. Sí, era mucho más lento. Era muy lento. Lo que pasa es que antiguamente se hacía a través de los tribunales, Claro. Entonces costaba mucho. Hoy, solo cuando hay testamento, se hace a través de los tribunales, pero cuando es sin testamento, que es la mayoría de los casos, la gente pasa lo mismo que cuando uno toma un seguro. La gente siempre posterga los seguros, al final se muere y nunca toma un seguro. Lo mismo con los testamentos, uno como no sabe cuándo le va a tocar. Claro que sí. No hace el... O sea, la idea y lo mejor sería que la persona dejara todo claro antes de... Sí, porque se producen después las diferencias, pero de todas maneras, cuando uno lo hace por un testamento, también tiene límite. Ya. Uno no puede disponer solo. En ese caso, la herencia se va a dividir en 4. De esa cuarta, la mitad es obligatoria para el cónyuge y los hijos. Y ahí se divide igual. La mitad de esa mitad, la mitad es de la mujer o del marido, la otra mitad es de los hijos. Ahí tenemos 2 cuartas. La tercera cuarta, yo puedo mejorar a uno de los que por ley le tuve que dar, ya sea, por ejemplo, esta cuarta digo se la voy a dar a este hijo porque es mi hijo regalón, se la puedo dar. Ahí llevamos 3 cuartas. Y la última cuarta se llama cuarta de libre disposición. Esa yo se la puedo dejar a quien quiera. A un hogar de beneficencia, en el fondo a la nana, a la amiga que uno tiene por ahí. Sí. Pero esa cuarta es la única que yo puedo disponer libremente. Son cuartos de mis bienes. Las otras son por ley para mejorar a los hijos. Bárbara, eso es... O al cónyuge. Eso es cuando la gente está casada. Hemos visto que... y a lo largo de estos últimos años la gente no se casa, ya convive solamente. Convive. ¿Qué pasa con esos niños
o esas madres o padres que quedan, que se les muere el cónyuge, como dices tú, cónyuge entre comillas, son madres solteras, son padres solteros, ¿va directamente a los hijos? Sí, aquí en Chile es buena pregunta porque da para una tremenda discusión que yo creo que ha habido a nivel de crear leyes que lo mejoren. Los convivientes hoy no tienen ningún derecho. No. Y pasa mucho que la gente se separa de palabra 30 años con una pareja que nunca fue su mujer y esa persona muere y la señora queda en la calle. No así los hijos, como ya no existe la distinción de hijos legítimos y legítimos naturales, todos los hijos pasan a ser parte de la herencia en la misma proporción. Pero aquí la única beneficiada es esa mujer o ese marido que durante 40 años no supo de su pareja legal y que le tocó la herencia, porque los convivientes no tienen ningún derecho, y es un tema que se ha tratado de resolver, porque en definitiva a veces por distintas razones no se pueden producir los divorcios, pero eso no significa que esta persona pase a ser parte de la familia. Lo que pasa es que las uniones de hecho no están reguladas en ningún aspecto. No. Entonces es complejo, sí, para esas personas es súper complejo. Y el caso es que un padre haya hecho el testamento y le deje todo a un hijo. Pero yo he visto tremenda pelea por eso. Sí. Yo estoy preguntando, eso la ley, Sí, si se la puede otra persona impugnar. se puede impugnar. Existen acciones judiciales para impugnar esos testamentos. Sí. También es importante aclarar que no todos estamos obligados a aceptar una herencia. Cuando fallece la persona y se produce la delación de la herencia, que se llama, que es el llamamiento que hace la ley a aceptar o repudiar. Ya. Porque yo no solamente heredo a veces los bienes, también a veces heredo las deudas. Entonces los acreedores pasan a cobrarle a la sucesión. Y a veces los herederos no quieren aceptar la herencia y no la aceptan. Entonces eso también puede suceder. Hay varias situaciones, por eso les decía que este tema da para mucho y tal vez para varios miércoles, porque hay hartos temas que van asociados, pero es así, o sea, no es necesario aceptar todas las herencias. O sea, si a mí no me dejan nada, yo puedo reclamar. Por supuesto, porque si bien yo puedo rechazarlo, eso no significa que yo no esté beneficiado por ley Claro. para aceptar, entonces para ser heredero. Y existen acciones de judiciales donde yo impugno el testamento para obtener que se interprete de acuerdo a lo que la ley está exigiendo, porque si bien esto está entregado a la voluntad del testador, sí hay limitaciones legales, que ya las que yo le contaba, donde yo más de un cuarto de mi herencia no puedo disponer libremente, no puedo dejarle todo a un hijo. Sí puedo beneficiar a un hijo por sobre otro, Sí. pero no le puedo dejar todo a un hijo, y eso es donde se producen los problemas. Así como tampoco puedo, si pasa a ser la propiedad X de la sucesión 6 hermanos y la mamá, eso no significa que yo tengo que estar en esta comunidad de por vida. Yo también puedo pedir a través de los tribunales que se inicien los juicios de partición, que se llama, que es cuando se determina qué corresponde a quién y se puede vender la propiedad y repartir. O sea, yo no estoy obligada a mantenerme en la indivisión de por vida, porque a veces la gente dice, mi hermano no quieren vender y Claro. yo sí, ¿qué puedo hacer? Tengo que esperar. No, te puede iniciar las acciones legales correspondientes a través de, ahí de ser abogado, a través de los tribunales, para que el juez ordene partir la herencia y que a cada uno le toque lo que le corresponde. Oye, Barbarita, ¿y eso acá en los tribunales se puede hacer gratuito o no? ¿O Se no puede hacer gratuito a través de la Corporación de Sí. Asistencia Judicial, con la evaluación correspondiente del asistente social, si se cumplen con los requisitos sociales y económicos respectivos, se le puede asignar a un abogado y eso se hace gratuito. Si no, habrá que pagar un abogado particular porque para los tribunales uno necesita abogado. Claro. Sí. Hoy. Sí, pues los abogados necesitan vivir. También. Sí, Barbarita, ¿algo que se nos quede en el tintero? Con No, respecto a yo creo que en términos generales tampoco es conveniente confundir tanto a la gente con información. Sí, yo po. creo que es lo necesario, pero sí, bueno, que siempre está la oficina jurídica para cualquier duda, porque a veces hay temas más puntuales, más recovecos, más situaciones excepcionales que de repente es bueno analizarlas caso a caso. Exactamente. Muy bien. Muchas Que gracias. le vaya muy bien. Cada vez Gracias. aprendemos más con la Barbarita. ¿Eh? Voy a estudiar Derecho. Sí. Tenemos de- Vamos a ver un video musical en este Juntos pero no revueltos de RT Win. Vamos y volvemos porque tenemos más invitados y más noticias aquí en su programa.